Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar de la Agent Based Simulation o simulación basada en agente. Aquí podemos ver el índice de los temas a tratar. La inteligencia artificial es una tendencia que en la actualidad cada vez tiene un papel mayor. Coches que se conducen a sí mismos, robots, programas capaces de aprender. Nosotros vamos a centrarnos más específicamente en la situación actual de la simulación basada en agentes, pasando por una breve explicación de las bases de esta y finalmente viendo algunas de las herramientas de desarrollo. La principal motivación de la simulación basada en agentes es la posibilidad de poder estimar el resultado de una situación sin necesidad de usar los recursos reales que ésta requiere. Ya a finales de los 40, con el constructor universal de von Neumann, se obtuvo una primera definición de modelado en agentes. Este constructor universal teóricamente fue capaz de reproducir en un entorno de autómatas celulares. Fue ya Thomas Schelling, en 1971, uno de los primeros en ofrecer un concepto de modelado basado en agentes, con su modelo de segregación. En 1980, Robert Axelrod realizó un torneo de estrategia del juego Dilema del prisionero, el cual estaba implementado en un modelo que podía decidir el ganador. A finales de los 80, Craig Reynolds aportó el modelado biológico social, acercándose ya más a la llamada vida artificial. Finalmente, en los 90 llegó la verdadera expansión con la aparición de diferentes herramientas de desarrollo, como StarLogo, Swarm, NetLogo, Repast, Anilogic y otros. Actualmente, con la gran expansión de Internet y la gran cantidad de datos que poseen las empresas, la simulación basada en agentes adquiere un papel muy importante. Simulación de entornos para predecir enfermedades, simulación social para que las empresas actúen acorde a las futuras tendencias, consiguiendo así una anticipación del futuro mercado, etc. Las partes más importantes que podemos encontrar en el modelado basado en agentes son los propios agentes así, con sus atributos y comportamientos, las relaciones que estos tienen con otros agentes y con el propio entorno, y el propio entorno en el que estos agentes van a interactuar. Por lo tanto, lo más importante es realizar una buena interpretación de esta estructura en el sistema que se quiere simular. Es necesario reconocer e implementar correctamente cada uno de estos componentes. Normalmente, primero se identifican los agentes y sus respectivos atributos. Una vez con esto, ya se puede realizar el comportamiento de estos mismos, el cual puede tener una base predefinida según el tipo de sistema y funcionamiento que se requiera del agente. Y posteriormente refinarse al caso concreto en el que se trabaje. Una vez con los agentes propiamente definidos, se pueden definir las relaciones e interacciones entre estos y el entorno donde se encuentran. La simulación social puede usarse para resolver problemas de tanto sociedad y cultura como difusión de información en ambientes sociales, organización de redes, aparición de fenómenos sociales en Twitter o Facebook, por ejemplo, comportamiento de multitudes, ciencia económica, negocios e incluso religión. Seguidamente veremos algunos ejemplos de simulación de agentes con la explicación de algunas herramientas para su desarrollo. Herramientas de desarrollo. El modelado basado en agentes puede realizarse en cualquier lenguaje de programación o herramienta, pero ya que es un ámbito más específico de la programación, existen herramientas que se centran más en el propio modelado basado en agentes, ofreciendo mayor facilidad para realizar la programación de los propios agentes, sus comportamientos, relaciones, entornos, etc. Existe gran variedad de herramientas, por lo tanto hay algunas herramientas que nos ofrecen una mayor escalabilidad o por ejemplo, que nos ofrecen una mayor ayuda o aprendizaje en el propio sistema. Algunas herramientas de desarrollo pueden ser MAS, Multi-Agent Simulation Suite, una herramienta de uso general de multiagente, Swarm, una herramienta centrada generalmente en agentes, Janus, una plataforma multiagente general y de agentes organizacionales, y Mason, una herramienta también general con especializaciones en complejidad social, modelado físico y abstracto y aprendizaje automático. Vamos a ver más en profundidad la herramienta NetLogo. NetLogo es una herramienta de modelado multiagente, principalmente educacional, usada tanto por estudiantes como profesores, que se encuentra algo más centrada en la simulación de ciencias sociales y naturales, con un lenguaje propio y con soporte a cualquier plataforma con Java Virtual Machine. El ejemplo que vamos a usar para ver NetLogo es Simple Birth Rates.
En la herramienta NetLogo podemos diferenciar tres pestañas. Pestaña Información, donde encontramos propios comentarios del modelo escritos por los mismos programadores, donde definen y ciertas cosas extra. El propio código escrito en NetLogo, que vamos a comentar un poco el lenguaje NetLogo. El lenguaje NetLogo tiene 4 agentes principales, uno son las tortugas, son los propios agentes en sí más conocidos. Patch, que es un agente terreno, que en conjunto con otros patches forman el propio entorno bidimensional definido de NetLogo. Links o enlaces, que son agentes que forman conexiones entre otras tartes, otros agentes. Y Observer, que es un agente abstracto que da órdenes a los otros agentes. Los commands y reportes son las propias acciones que los agentes starter realizan. Aquí tenemos la pestaña de código que podemos ver. Y finalmente tenemos la pestaña ejecutar, la pestaña de las más importantes, donde podemos encontrar la interfaz de simulación y podemos crearla desde cero, añadiendo diferentes elementos que nos ofrece el propio NetLogo, así como también algunos elementos para ver la propia simulación, como alguna gráfica para observar los resultados e incluso añadir en diferentes agentes a cada elemento para que realice algo específicamente. Con lo visto podemos decir que NetLogo es un lenguaje orientado a educación con un mundo muy definido que no permite alejarse mucho a lo ya dado, y con un lenguaje bastante simple orientado en agentes sin ya digo alejarse de lo definido. Y al solo tener lenguaje en NetLogo no tiene una gran escalabilidad para grandes proyectos de empresa. Por otra parte tenemos Repast Symfony. Repast es una herramienta open source orientada a objetos de modelado y simulación de agentes, centrada en estudios sociales, con soporte en Java, Python, C y otros, y disponible tanto como Linux, Windows y Mac con su respectivo extensión. Una de las características más importantes de Repast es su capacidad de cambiar variables en plena simulación, variables del modelo. El Repast se puede ejecutar en entornos externos, como por ejemplo Eclipse, que es el que nosotros vamos a usar, y el ejemplo usado para ver Repast es Predator Prey. Bien, aquí nos encontramos ya en el propio modelo ya abierto desde Eclipse. Aquí podemos ver lo que este nos va a ofrecer, la interfaz que tiene definida. Como podemos ver, tiene algunas gráficas y bien, aquí podemos ver las diferentes cosas que nos ofrece en Repast. Aquí en esta pestaña tenemos una pestaña para elegir la velocidad de la propia simulación en sí. Aquí tenemos una de las pestañas más importantes, pestaña de parámetros, que nos permite cambiar el valor de las variables de nuestro modelo. Por ejemplo, nosotros vamos a cambiar la reproducción de los lobos, vamos a aumentarla, y como podremos ver, esto va a cambiar en tiempo real, dando un resultado inesperado. Como hemos visto, cambiar la reproducción de los lobos ha dado a que una de las dos razas se extingan. Como podemos ver, Repast nos ofrece ver diferentes datos sobre los agentes. Aquí podemos ver todos los agentes que están con vida. Y aparte, una de las cosas más importantes es que nos permite exportar la propia simulación y compartirla, cosa que viene muy bien para grandes proyectos de empresa. Volviendo a la presentación, podemos decir, por lo tanto, que Repast es una herramienta muy útil de simulación que nos permite experimentar con diferentes valores de las variables del modelo y que también nos ofrece diferentes métodos para compartir esta propia simulación y el modelo. Por lo tanto, tiene una mayor escalabilidad que otras herramientas como podrían ser NetLogo. Y por último vamos a ver más en profundidad AnyLogic. AnyLogic es una herramienta centrada en el modelado de sistemas de agentes
con un modelado UML, Unified Modeling Language, que nos ofrece elementos de sistemas de agentes e incluso algunas librerías ya de algunos campos de los sistemas de agentes más usados. Se puede programar en AnyLogic con Java, pero la herramienta está totalmente centrada en modelado UML, modelado gráfico. Es una herramienta de pago que se puede usar personalmente de forma gratuita y disponible con el Java Runtime Environment adecuado. AnyLogic nos ofrece gran documentación y ejemplos de ayuda. Y para ver AnyLogic hemos usado el ejemplo Oil Supply Chain que esta nos ofrece. Aquí tenemos ya la propia AnyLogic abierta con el modelo recién abierto y como podemos ver aquí se nos ofrecen los diferentes elementos que este modelo tiene. Y aquí en la paleta podemos ver los diferentes elementos que nos ofrece AnyLogic para añadir a nuestro modelado. Como podemos ver, tiene diferentes librerías centradas en ciertos campos de sistemas de agentes, como podemos ver fluidos, tráfico, peatones, etc. Vamos a ejecutar el modelo para ver la simulación que nos ofrece AnyLogic. Y como podemos ver, AnyLogic no nos ofrece una herramienta de cambio de variables en propio tiempo real, sino la añadimos nosotros manualmente creando la propia interfaz gráfica. Volviendo a la presentación, podemos decir por lo tanto que AnyLogic es una herramienta en gráfica de modelado con gran ayuda en ciertos sistemas de agentes que más se usan, sin tener que saber código, ya que tiene un modelado UML, pero por lo tanto hay que tener un conocimiento mínimo en este modelado UML. Como hemos podido comprobar, la simulación basada en agentes es un campo que se está viendo beneficiado en este siglo XXI por la capacidad computacional, aunque igualmente esta sigue siendo su límite como lo es también para otros muchos campos de la informática. Una de las cosas más importantes de la simulación basada en agentes es su potencial de simular situaciones sin necesidad de utilizar el coste real, lo que nos proporciona un ahorro y una posibilidad de simular entornos que nunca se hubieran planteado sin esta tecnología. Otra de las cosas que tiene la simulación basada en agentes es que hay gran variedad de herramientas para su desarrollo, creándonos también el dilema de tener que elegir una de estas herramientas según lo que nosotros necesitemos. Por otra parte, el modelado en agentes no es sencillo, ya que se necesita un gran conocimiento del entorno a simular, ya que si este no es correcto, probablemente estemos realizando una mala simulación. De las herramientas analizadas, podemos decir que NetLogo es una herramienta de educación en agentes muy útil. Repast es una herramienta muy útil para la simulación y escalabilidad. Y AnyLogic, una herramienta de modelado UML, lo que la hace diferente a las demás. Agent-Based Simulation, simulación basada en agentes, es un campo con gran potencial y capacidad de impulsar el avance tecnológico de la humanidad con su correcto uso. Aquí tenemos la bibliografía usada para la realización de este proyecto y muchas gracias por el vídeo.